El despertador sonó a las 4:30 de la mañana, atravesando la oscuridad del diminuto apartamento de Victoria. Se dio la vuelta y pulsó el botón de repetición, pero su cuerpo ya estaba despierto. Después de 15 años con la misma rutina, ya no necesitaba la alarma. Su reloj interno se había adaptado a este horario temprano hacía tiempo. Victoria se incorporó lentamente, sintiendo el dolor familiar en la parte baja de la espalda. El colchón barato había tenido días mejores, pero cambiarlo no entraba en su presupuesto en ese momento. Se arrastró hasta la pequeña cocina y puso una cafetera. Mientras se preparaba, miró por la ventana la ciudad que aún dormía. Las luces de la calle parpadeaban en la oscuridad del amanecer, y solo unos pocos madrugadores se apresuraban por las aceras. Su apartamento era pequeño pero limpio. Todo estaba en su lugar y nada se desperdiciaba. Una sola estantería albergaba sus pocas posesiones. Algunas novelas de bolsillo, una foto enmarcada de su madre, y escondida en un rincón, una pequeña pila de partituras que ya no tocaba. Las páginas estaban amarillentas por el tiempo, y el polvo se había posado sobre ellas como una manta que cubría viejos recuerdos. Victoria se sirvió café en una taza desportillada y se sentó en su pequeña mesa. Tenía exactamente 30 minutos antes de tener que irse a trabajar. Este era su momento de tranquilidad, el único momento del día que realmente le pertenecía. Dio un sorbo a su café y observó cómo el mundo despertaba por la ventana. A las 5:15 de la mañana, recogió sus cosas. Su uniforme de trabajo era sencillo: pantalones oscuros, una camisa sencilla y zapatos cómodos que aguantaban horas caminando sobre suelos duros. Cogió su pase de autobús y salió a disfrutar del aire fresco de la mañana. El viaje en autobús al centro duraba 45 minutos. Victoria siempre se sentaba en el mismo asiento si estaba disponible, la tercera fila a la derecha. Le gustaba ver cómo la ciudad se transformaba a medida que se trasladaban de su barrio obrero al adinerado distrito cultural. Los edificios eran más altos y estaban más limpios. La gente que esperaba en las paradas de autobús vestía mejor. Todo parecía brillar un poco más. La sala de conciertos Steinman se alzaba como un palacio entre los demás edificios. Su imponente entrada estaba enmarcada por columnas de mármol y grandes carteles anunciaban las próximas actuaciones de músicos de fama mundial. Victoria había pasado por delante de estos carteles miles de veces, pero ya nunca los miraba. Pertenecían a un mundo que no era el suyo. Entró por la entrada de empleados en la parte trasera. El guardia de seguridad, el viejo Pete, ya estaba en su escritorio con su café y el periódico. «Buenos días, Vicky», dijo sin levantar la vista. «Buenos días, Pete. ¿Cómo va la artritis hoy?» «Igual que siempre. Envejecer no es cosa de esta semana». Sonrió y la dejó pasar por la puerta de seguridad. Victoria se dirigió a la sala de mantenimiento donde guardaba sus productos de limpieza. El edificio estaba completamente silencioso a esa hora. Sus pasos resonaban en los pasillos vacíos mientras recogía lo que necesitaba para el día. Con un carrito lleno de suministros, comenzó su rutina. Siempre empezaba por las oficinas administrativas del tercer piso. Era fácil: vaciar los botes de basura, quitar el polvo de los escritorios y aspirar las alfombras. Los ejecutivos que trabajaban allí no llegarían hasta dentro de 4 horas. Sus oficinas estaban llenas de muebles caros y premios de la industria musical. Fotos de ellos estrechando la mano de directores e intérpretes famosos adornaban las paredes. A las 7 de la mañana, Victoria había bajado al segundo piso, donde se encontraban las salas de música. Estos espacios de práctica más pequeños eran utilizados por estudiantes y músicos jóvenes. Podía contar mucho sobre las personas que usaban estas salas. Limpiándolos. Algunos dejaban sus espacios limpios y organizados. Otros esparcían partituras por todas partes y dejaban tazas de café sobre los pianos. En una habitación, encontró una nota garabateada en un papel. «Mamá, me estoy esforzando mucho, pero no creo ser lo suficientemente buena para este lugar.
Victoria dobló la nota y la tiró, pero las palabras se quedaron grabadas en su memoria. Recordó haber sentido esa misma duda hace mucho tiempo. La parte más difícil de su trabajo era la sala principal de conciertos. Era un espacio hermoso con capacidad para más de 2000 personas. Los asientos de terciopelo rojo daban a un escenario donde habían actuado los mejores músicos del mundo. La acústica era perfecta. Incluso un susurro del escenario se oía en la última fila. Victoria trabajaba metódicamente por los pasillos, revisando cada asiento en busca de programas o basura de la actuación de la noche anterior. Desempolvó las ornamentadas barandillas y limpió los espejos del vestíbulo. Todas las superficies tenían que estar perfectas porque esa noche llegarían clientes adinerados para otro espectáculo. Alrededor de a las 9 de la mañana, el edificio empezó a cobrar vida. Los músicos empezaron a llegar para los ensayos matutinos. Victoria había aprendido a ser invisible en esos momentos. Se movía en silencio por los pasillos, haciéndose a un lado cuando pasaban grupos de artistas, enfrascados en conversaciones sobre su arte. Escuchó fragmentos de sus discusiones, quejas sobre los directores, entusiasmo por la UPC, giras inminentes, chismes sobre otros músicos. Hablaban de lugares donde Victoria nunca había estado y de gente que solo había visto en revistas. Su mundo estaba lleno de posibilidades y creatividad, mientras que el suyo se medía en metros cuadrados, se limpiaba y se vaciaban los cubos de basura. Pero Victoria no se compadecía de sí misma. Había elegido esta vida. O tal vez la vida la había elegido a ella. En cualquier caso, era un trabajo honesto y le permitía pagar las cuentas. Se enorgullecía de hacer bien su trabajo, aunque nadie notara realmente sus esfuerzos. Las horas de la mañana pasaron rápido. A las 11 de la mañana, los ensayos estaban en pleno apogeo. Victoria podía oír la música flotando por el edificio mientras trabajaba. A veces era una orquesta completa practicando una sinfonía. Otras veces, era un solo pianista repasando un pasaje difícil una y otra vez hasta que lo conseguía. El sonido de la música de piano siempre la hacía detenerse, aunque intentaba que no se notara. Había algo en esas melodías que despertaba recuerdos que guardaba enterrados en lo más profundo de su ser. Sus dedos se movían inconscientemente como si buscaran las llaves. Una memoria muscular que nunca se desvanecía del todo. Durante su hora de almuerzo, Victoria se sentó en la sala de descanso para empleados con un sándwich que había traído de casa. Algunos otros trabajadores de mantenimiento se unieron a ella y hablaron de cosas cotidianas. Planes para el fin de semana, noticias familiares, programas de televisión. Era una conversación cómoda que no le exigía nada. Después de almorzar, se dedicó a los almacenes del sótano. Estas habitaciones estaban llenas de equipo viejo, sillas extra y utilería olvidada de producciones pasadas. Era un trabajo polvoriento, pero a Victoria no le importaba. Allí abajo, estaba completamente sola con sus pensamientos. En un almacén, descubrió un viejo piano apoyado contra la pared del fondo. Estaba cubierto con una lona y rodeado de montones de atriles. El piano parecía no haber sido tocado en años. Su superficie de madera estaba polvorienta y algunas teclas estaban amarillentas por el tiempo. Victoria se sintió atraída por él. Levantó el borde de la lona y vio que era un buen instrumento. Probablemente se mudó aquí abajo para hacer espacio para equipos más nuevos en el piso de arriba. Sin pensarlo, tocó una de las teclas. Estaba desafinada, pero seguía sonando. Rápidamente apartó la mano y volvió a tapar el piano. Este no era su lugar, y estos instrumentos no eran suyos para tocar. Estaba allí para limpiar, nada más. A las 4 de la tarde, el turno de Victoria estaba terminando. Devolvió sus suministros a la sala de mantenimiento y fichó. El edificio estaba ahora lleno de actividad mientras comenzaban los preparativos de la noche. Salió sigilosamente por la entrada de empleados, invisible una vez más para el mundo de la música y las artes escénicas que ocurría en el interior. En el autobús de regreso a casa,
Victoria vio cómo la ciudad volvía de la elegancia a la normalidad. Mañana traería la misma rutina. Alarma temprana, café, autobús, limpieza. Era una vida sencilla, predecible y segura. Hacía mucho tiempo que se había reconciliado con ella, o eso se decía a sí misma. De vuelta en su apartamento, Victoria calentó las sobras de sopa para la cena. Mientras comía, podría jurar que aún oía música de piano en la cabeza, melodías que no la dejaban en paz. Intentó alejarlas, pero persistían como fantasmas de otra vida. 3 semanas después, la rutina de Victoria se vio interrumpida de una forma que nunca esperó. Había terminado sus tareas habituales de limpieza y se disponía a irse cuando notó algo inusual. Las luces del escenario de la sala principal de conciertos seguían encendidas, proyectando una cálida luz sobre el auditorio vacío. Más importante aún, el piano de cola de concierto estaba descubierto en el centro del escenario. Era extraño. El costoso Steinway siempre estaba cubierto con una tela protectora después de las actuaciones y los ensayos. Alguien debía de haberlo olvidado. Y Victoria sabía que el polvo y los cambios de temperatura podían dañar un instrumento tan valioso. Había oído a los músicos hablar de lo sensibles que eran estos pianos, de cómo necesitaban cuidado y atención constantes. Victoria miró a su alrededor en la sala vacía. Todos se habían ido a casa hacía horas. La función de la noche había terminado y el público hacía rato que se había marchado en la noche. Incluso Pete, el guardia de seguridad, probablemente estaba haciendo su ronda al otro lado del edificio. Estaba completamente sola. Debería cubrir el piano e irse. Sería lo más inteligente, lo más seguro. Pero algo la atrajo hacia el escenario. Tal vez fue la forma en que las luces creaban un círculo dorado alrededor del instrumento. O tal vez fue el silencio que parecía esperar a que algo lo llenara. Victoria subió las escaleras del escenario. Sus pasos resonaban en el vasto espacio. De cerca, el piano era aún más magnífico de lo que parecía desde los asientos del público. Su superficie negra reflejaba las luces del escenario como un espejo, y las teclas parecían brillar con una luz interior. Nunca había estado tan cerca de un instrumento tan hermoso. Extendió la mano para tocar el tablero solo para sentir la suave madera bajo sus dedos. Pero al tocar el piano, algo inesperado sucedió. Sus dedos parecieron moverse solos, levantando la tapa para revelar las teclas impecables que había debajo. El banco del piano seguía perfectamente posicionado frente al instrumento. Victoria sabía que no debía sentarse. Sabía que ni siquiera debía estar en ese escenario. Pero la atracción era demasiado fuerte para resistirla. Solo un momento, se dijo, solo para experimentar la sensación de sentarse ante un piano tan magnífico. El banco estaba a la altura exacta. Victoria puso los pies en los pedales y dejó que sus manos se cernieran sobre las teclas. Podía sentir el peso de la acción, el equilibrio perfecto del instrumento. Esto era tan diferente del viejo piano destartalado en el trastero del sótano que había descubierto semanas atrás. Sin realmente decidirse, Victoria dejó caer suavemente su mano derecha sobre las teclas. Tocó una sencilla escala de do mayor, y el sonido que salió fue pura magia. Cada nota era clara y perfecta, resonando por la sala de conciertos con una belleza cristalina. La acústica de la sala hacía que incluso este sencillo ejercicio sonara como música celestial. Su mano izquierda se unió y, de repente, estaba tocando una pieza que no había tocado en 20 años. Era el nocturno de Chopin en mi bemol mayor, una pieza que había aprendido en su adolescencia. Sus dedos recordaban cada nota, cada frase delicada, cada sutil cambio de dinámica. La memoria muscular seguía ahí, enterrada bajo años de productos de limpieza y sueños olvidados. Mientras tocaba, Victoria sintió que algo dentro de ella despertaba, algo que había estado dormido durante tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. La música fluía entre sus dedos como agua, natural y sin esfuerzo. Ya no pensaba en las notas ni en la técnica. Simplemente sentía la música,
dejándose llevar lejos del mundo de fregonas y aspiradoras. El nocturno llegó a su clímax, y Victoria se encontró volcando todo lo que había sentido durante los últimos 20 años en esas notas. Toda la añoranza, toda la tristeza, todos los sueños a los que había renunciado. El piano respondía a su tacto como un ser vivo, cantando con una voz que parecía salir de su alma. Estaba tan absorta en la música que no oyó los pasos en el pasillo. No se dio cuenta de que la puerta de la sala de conciertos se abría silenciosamente. Estaba completamente absorta en la pieza, tocando con una intensidad y pasión que la sorprendieron incluso a ella. Sebastian Ashworth había regresado a la sala de conciertos para recuperar su partitura, que había dejado accidentalmente en un atril tras el escenario. Le molestaba tener que volver tan tarde, sobre todo porque tenía una reunión importante con su agente a la mañana siguiente. Como uno de los pianistas más célebres de su generación, el tiempo de Sebastián era valioso y no le gustaba desperdiciarlo en tareas tan mundanas. Caminaba a paso rápido hacia la puerta del escenario cuando oyó la música. Sebastián se detuvo en seco, reconociendo al instante el nocturno de Chopin. ¿Pero quién podría estar tocando a esa hora? Se suponía que la sala estaría vacía, y conocía a todos los pianistas que tenían acceso al edificio fuera del horario de atención. La interpretación era exquisita. Quienquiera que estuviera al piano tenía un talento real, una comprensión profunda de la música. Sebastián se sintió atraído por el sonido, curioso por ver cuál de sus colegas estaba practicando tan tarde. Quizás era uno de los concertistas más jóvenes que estaba preparando el repertorio para una próxima actuación. Empujó la puerta del auditorio principal y entró. La imagen que lo recibió no fue en absoluto la que esperaba. En lugar de un compañero músico con atuendo de concierto, vio a una mujer con un sencillo uniforme de trabajo sentada a su piano. Estaba completamente absorta en su interpretación, con los ojos cerrados, balanceándose ligeramente al ritmo de la música. La primera emoción de Sebastián fue de confusión. No reconoció a esta mujer, y ciertamente no vestía como ningún músico que él conociera. Su confusión rápidamente se convirtió en reconocimiento al darse cuenta de quién era. La había visto antes, vaciando cubos de basura y fregando pisos. Ella era la señora de la limpieza, una de las personas invisibles que trabajaban entre bastidores para mantener la sala de conciertos en funcionamiento. Pero ¿cómo podía tocar así? La música que producía no era de aficionados. Era una interpretación sofisticada de nivel profesional. Sebastián se quedó paralizado en la puerta, incapaz de conciliar lo que veía con lo que oía. Cuando el nocturno llegó a su suave conclusión, Victoria abrió los ojos y pareció darse cuenta de dónde estaba. El hechizo se rompió y la realidad volvió a la realidad. Estaba sentada ante un piano que valía más de lo que había ganado en 5 años en una sala de conciertos donde no tenía nada que hacer en el escenario. Rápidamente apartó las manos de las teclas y comenzó a levantarse. Pero fue entonces cuando vio a Sebastián de pie en la puerta. Su corazón se aceleró al reconocerlo. Todos los que trabajaban en el edificio conocían a Sebastian Ashworth. Era famoso, importante y, definitivamente, no alguien que pudiera entender por qué el conserje. Tocando su piano. Lo siento, dijo Victoria rápidamente, su voz apenas por encima de un susurro. Solo estaba cubriendo el piano, y yo. Se quedó callada, incapaz de encontrar una explicación razonable para lo que acababa de presenciar. Sebastián caminó lentamente por el pasillo hacia el escenario, sin apartar la mirada de Victoria. Su expresión era indescifrable, entre la sorpresa y la sospecha. Al llegar a la primera fila, se detuvo y la miró. Era el nocturno y mi bemol de Chopin, dijo, y su voz se oía con facilidad en el silencioso pasillo. Victoria asintió, todavía de pie junto al banco del piano. Lista para huir en cualquier momento. ¿Dónde aprendiste a tocar así?, preguntó Sebastián, y había algo en su tono que Victoria no pudo identificar. No era ira, pero tampoco era amabilidad. Victoria sintió que le ardían las mejillas de vergüenza.
La habían pillado con las manos en la masa y ahora probablemente perdería su trabajo. Tomé algunas clases cuando era más joven, dijo, lo cual era técnicamente cierto, aunque apenas rozaba la superficie de su formación musical. Sebastián subió los escalones del escenario, acercándose a Victoria y al piano. De cerca, pudo ver que era más joven de lo que había pensado, probablemente de unos 30 años. Su traje caro y su cabello perfectamente peinado lo señalaban como alguien de un mundo completamente diferente al suyo. «Vaya clase», repitió. Y ahora Victoria definitivamente percibió escepticismo en su voz. «Eso no me sonó a clase». Victoria se quedó paralizada junto al banco del piano, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que Sebastián podía oírlo. Nunca se había sentido tan expuesta, tan fuera de lugar. Este era su mundo, su escenario, su piano. Ella solo era la mujer que limpiaba después de que todos se fueran a casa. «Debería irme», dijo Victoria, dando un paso hacia las escaleras del escenario. No pretendía molestar nada. Solo. «Espera», dijo Sebastián, levantando la mano. Se acercó al piano, pasando los dedos por su superficie pulida. «Este instrumento es muy caro. ¿Lo entiendes?» Victoria asintió, sintiéndose cada vez más pequeña. «Sí, señor, lo sé. No debería haberlo tocado». Sebastián entrecerró los ojos mientras la observaba. «Dijiste que tomaste clases de joven. ¿Qué tipo de clases? ¿Clases de piano en un centro comunitario? ¿Una anciana enseñándote a usar palillos en su sala?» Había algo en su tono que le oprimió el pecho a Victoria. No era solo curiosidad. Era burla apenas disimulada tras palabras educadas. Reconocía ese tono de su infancia, de la gente que veía el pequeño apartamento de su familia y la ropa de segunda mano y suponía de lo que era capaz. «Tuve clases de verdad», dijo Victoria en voz baja, pero con un toque de firmeza en la voz que los sorprendió a ambos. Sebastián se rió y el sonido resonó por la sala de conciertos vacía. «¿Clases de verdad? ¿Por qué lo que acabo de escuchar?» Hizo una pausa, negando con la cabeza. «Mira, no sé cómo lograste memorizar esa pieza, pero tocar un solo nocturne no te convierte en pianista». Victoria sintió que se le subía el calor a las mejillas. «Nunca dije que lo hiciera. Bien, porque este mundo». Sebastián señaló alrededor de la sala de conciertos. «Este no es un lugar para aficionados ni para gente que aprende a tocar con vídeos de YouTube. Esto es música seria, interpretada por músicos serios que han dedicado toda su vida a su oficio». «Lo entiendo», dijo Victoria. Pero Sebastián no había terminado. «¿Y tú?» «Porque lo que veo es a alguien que trabaja de conserje pensando que puede sentarse a un piano de cola y tocar como si perteneciera a este lugar». Su voz se hacía cada vez más fuerte, más condescendiente. «Este instrumento cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Los músicos que tocan en este escenario han estudiado en los mejores conservatorios del mundo». Victoria sintió que algo se agitaba en su interior, una sensación que no había experimentado en mucho tiempo. Era ira, pero también algo más. Orgullo, tal vez solo agotamiento por ser descartada tan fácilmente. «¿Y qué te hace pensar que no lo he hecho?», preguntó. Sebastián parpadeó, sorprendido por su pregunta. «¿No haber qué?» «Estudiado en un conservatorio, dedicado mi vida a la música. ¿Qué te hace estar tan segura de que este uniforme te dice todo sobre quién soy?» Por un momento, Sebastián pareció inseguro, pero luego su sonrisa arrogante regresó. «Porque si tuvieras una formación de verdad, un talento de verdad, no estarías aquí fregando suelos. Estarías actuando, grabando, forjando una carrera. El mundo de la música no pasa por alto el talento genuino». Victoria casi se rió de eso. El mundo de la música pasaba por alto el talento genuino todo el tiempo, especialmente cuando ese talento venía envuelto en el paquete equivocado o del entorno equivocado. Pero no dijo eso. En cambio, dijo, quizás algunos de nosotros teníamos otras prioridades. Otras prioridades.
Sebastián negó con la cabeza con desdén. Si de verdad tuvieras el don, nada te habría impedido perseguirlo. Los verdaderos músicos lo sacrifican todo por su arte. Él. No se rinden y se convierten en amas de casa. Ese fue el momento en que algo se quebró dentro de Victoria. Había pasado 20 años diciéndose a sí misma que sus sacrificios eran nobles, que cuidar de su madre era más importante que sus sueños. Se había convencido de que estaba en paz con sus decisiones. Pero escuchar a este joven privilegiado desestimar sus dificultades con tanta indiferencia despierta algo feroz en su interior. ¿Sabes qué?, dijo Victoria, volviéndose para mirarlo de frente. Tienes razón en una cosa. Los verdaderos músicos no se rinden fácilmente. Y tal vez sea hora de que demuestre que soy un verdadero músico. Sebastián arqueó una ceja. ¿Qué se supone que significa eso?, dijo Victoria, sorprendida por su propia audacia. Significa que si crees que un nocturno no prueba nada, tal vez deberíamos poner a prueba esa teoría. Ponerla a prueba. ¿Cómo? Victoria miró el piano y luego volvió a mirar a Sebastián. Pareces muy seguro de tus habilidades. Muy seguro de que la formación y la experiencia son lo más importante en la música. Así que, veamos. Tú y yo, aquí y ahora. Ambos tocamos y dejamos que la música hable por sí sola. Sebastián la miró fijamente un largo rato, luego echó la cabeza hacia atrás y rió. Fue una risa rica y plena que llenó la sala de conciertos. ¿A qué me estás retando exactamente?, preguntó Victoria, sin que pudiera detener las palabras. Cada uno toca una pieza de su elección. Que la música decida quien entiende realmente lo que significa ser músico. La risa de Sebastián se apagó, pero su sonrisa divertida permaneció. Esto es ridículo. ¿Sabes quién soy, verdad? He actuado con la Filarmónica de Nueva York. He tocado en el Carnegie Hall. Mi última grabación fue nominada al Grammy. Sé exactamente quién eres, dijo Victoria. La pregunta es, ¿sabes quién eres cuando te quitan todas esas credenciales, cuando solo estás tú y la música? Algo brilló en los ojos de Sebastián. ¿Era molestia o tal vez solo una pizca de incertidumbre? Esto es absurdo. No tengo nada que demostrar. Hizo un gesto vago hacia su uniforme, dirigiéndose a la señora de la limpieza. Victoria terminó por él. Tienes razón. No tienes nada que demostrar. Claramente eres la mejor música. Entonces, ¿de qué tienes miedo? Sebastián apretó la mandíbula. No le tengo miedo a nada. Entonces toca, dijo Victoria simplemente. Estaban uno frente al otro en el escenario, el piano entre ellos como un desafío esperando ser aceptado. La sala de conciertos se extendía ante ellos. 2000 asientos vacíos presenciaban esta improbable confrontación. Sebastián miró alrededor de la sala y luego volvió a mirar a Victoria. Bien, dijo finalmente. Pero cuando esto termine, cuando haya demostrado la diferencia entre la verdadera formación y lo que sea que creas que puedes hacer, quiero que entiendas algo. Este mundo no es una democracia. El talento no es suficiente. Necesitas una educación adecuada, conexiones adecuadas, una buena crianza. La música no se trata solo de tocar notas. Se trata de comprender la cultura, la historia, el contexto social que da sentido al arte. Victoria asintió lentamente. Entiendo perfectamente lo que dices y discrepo completamente. Ya veremos. Sebastián dijo que ya estaba sacando su teléfono. Pero si vamos a hacerlo bien, necesitamos testigos. Músicos de verdad que puedan juzgar con imparcialidad. Testigos. Victoria sintió que su confianza flaqueaba un poco. Por supuesto. ¿De qué sirve demostrar mi superioridad si no hay nadie aquí para verla? Los dedos de Sebastián se movían rápidamente por la pantalla de su teléfono. Estoy enviando mensajes a algunos colegas, a algunos estudiantes avanzados, tal vez a algunos críticos musicales que podrían encontrar esto educativo. Victoria lo vio enviar mensajes. Por primera vez desde que comenzó esta confrontación, se preguntó en qué se había metido.
Tocar sola en una sala de conciertos vacía era una cosa. Tocar delante de los amigos y colegas de Sebastián era algo completamente distinto. Pensándolo mejor, Sebastián preguntó, notando su vacilación. Victoria enderezó los hombros. No, en absoluto. Bien, porque una vez que se corra la voz sobre esta pequeña competencia, no habrá vuelta atrás. La comunidad de la música clásica es más pequeña de lo que se piensa. Todos sabrán sobre la conserje que pensó que podía desafiar a Sebastián Ashworth. Victoria sintió un escalofrío. Pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. Había tomado su decisión y la llevaría hasta el final. ¿Cuándo?, preguntó. Sebastián sonrió. Y había algo depredador en su expresión. Mañana por la noche después de la función. Eso me da tiempo para reunir un público adecuado para tu educación. Victoria asintió, aunque le temblaban ligeramente las manos. Mañana por la noche entonces. Mientras Sebastián se alejaba, su teléfono ya sonaba mientras llamaba a su primer contacto. Victoria se quedó sola en el escenario con el piano. ¿Qué había hecho? Victoria apenas durmió esa noche. Yacía en su pequeña cama, mirando al techo, preguntándose si se había vuelto loca. ¿Qué la había poseído para desafiar a Sebastián Ashworth? Precisamente, por la mañana, su confianza. La noche anterior parecía un sueño lejano, reemplazado por la fría realidad y un pánico creciente. Realizó su rutina matutina como un robot. Café, ducha, trabajo, ropa, viaje en autobús, pero ahora todo parecía diferente. Los demás pasajeros del autobús parecían mirarla con extrañeza, aunque sabía que era solo su imaginación. Aún así, no podía quitarse la sensación de que, de alguna manera, todos sabían de su absurdo desafío. Cuando llegó a la sala de conciertos, Pete, el guardia de seguridad, la saludó con su habitual asentimiento, pero incluso eso se sentía diferente. ¿Lo sabía? ¿Sebastián ya se lo había contado a la gente? Las manos de Victoria temblaban ligeramente mientras recogía sus productos de limpieza y tuvo que esforzarse para concentrarse en tareas sencillas. La mañana transcurrió en un torbellino de nerviosismo. Cada vez que oía pasos en el pasillo, el corazón de Victoria daba un vuelco. Cada conversación que escuchaba entre músicos la hacía preguntarse si estarían hablando de ella. Mantenía la cabeza gacha e intentaba trabajar con normalidad, pero concentrarse era casi imposible. Alrededor de las 10, estaba limpiando una de las salas de ensayo cuando oyó voces en el pasillo. Dos jóvenes músicos hablaban animadamente al pasar. ¿Te enteraste del reto de Sebastián?, preguntó uno de ellos. ¿Te refieres a lo de la señora de la limpieza? Pensé que era solo una broma. No, es real. Ha estado enviando mensajes a todo el mundo. Dice que va a darle una lección a alguien sobre cómo saber dónde está su sitio. Tengo que verlo. ¿Cuándo es? Esta noche, después del concierto de la noche. Lo está convirtiendo en todo un acontecimiento. A Victoria se le encogió el estómago. Todo un acontecimiento. Se había imaginado quizás a unas cuantas personas mirando, no un espectáculo. Se pegó a la pared de la sala de ensayo, esperando que no la vieran mientras seguían por el pasillo. Oí que también está invitando a críticos musicales, dijo la segunda voz, apagándose al alejarse. Alguien dijo que incluso podría venir gente del conservatorio. Victoria se hundió en una silla, con las piernas repentinamente débiles. Críticos musicales, gente del conservatorio. Esto se estaba descontrolando por completo. Había desafiado a Sebastián en un momento de ira y orgullo herido, pero no había pensado en lo que sucedería cuando la historia se extendiera por la unida comunidad de la música clásica. El resto de la mañana fue una tortura. Victoria intentó concentrarse en su trabajo, pero cada vez que veía a un grupo de músicos hablando, estaba convencida de que estaban hablando de ella. Algunos la miraban, y no podía distinguir si imaginaba las sonrisas y los susurros o si eran de verdad. Durante su hora de almuerzo, Victoria se sentó sola en la sala de descanso de los empleados,
picoteando un sándwich que no le apetecía. Su compañera de trabajo, Janet, entró, cogió su almuerzo del refrigerador y se sentó frente a ella. «Te ves fatal», dijo Janet sin rodeos. «Te estás enfermando». Victoria casi rió. «¿De terror? Quizás». «Estoy bien. Solo que no dormí bien». Janet la observó con ojos cómplices. «Esto no tendrá nada que ver con los rumores que corren arriba, ¿verdad?» A Victoria se le paró el corazón. «¿Qué rumores?» «Vamos, Vicky. Todo el edificio está hablando de una competición de piano esta noche. Y tu nombre no para de salir a relucir». Victoria se tapó la cabeza con las manos. «Ay, Dios mío. ¿Qué están diciendo?» «Depende a quien le preguntes», dijo Janet, dándole un mordisco a su sándwich. «Algunos lo encuentran divertidísimo. El pianista rico contra el conserje. Otros lo consideran mezquino, como ver un accidente de coche a cámara lenta». «¿Y tú qué opinas?», preguntó Victoria en voz baja. Janet se quedó callada un momento, masticando pensativa. «Creo que hay más en ti de lo que la mayoría de la gente de aquí se da cuenta. Te he visto cuando crees que nadie te ve. A veces, cuando hay música en los pasillos, se te pone una cara como si estuvieras en otro lugar». Victoria levantó la vista sorprendida. «También creo que Janet continuó diciendo que Sebastian Ashworth es un principito arrogante que nunca ha tenido a nadie que lo desafiara en toda su privilegiada vida. Tal vez sea hora de que alguien lo haga. Pero, ¿y si me avergüenzo? ¿Y si demuestro que tiene razón en todo?» Janet se encogió de hombros. «Entonces te avergüenzas. ¿Y qué? Al menos sabrás que lo intentaste. La mayoría de la gente se pasa la vida preguntándose qué habría pasado si, y nunca lo descubre». Después de comer, Victoria no podía concentrarse en nada. Se encontró poniendo excusas para pasar de largo por la sala principal de conciertos, atraída como un imán hacia el escenario donde todo se desarrollaría en tan solo unas horas. Cada vez que miraba ese piano, sus emociones oscilaban violentamente entre el terror y la determinación. Por la tarde, el edificio estaba electrizado de anticipación. Victoria escuchaba fragmentos de conversaciones donde quiera que iba. Al parecer, Sebastián había estado haciendo llamadas telefónicas todo el día, personalmente, invitando a la gente a presenciar lo que él llamaba una demostración educativa. La forma en que la gente hablaba de ello. Estaba tratando todo el asunto como una clase magistral de conocimiento. Tu lugar en el mundo. Alrededor de las 3, Victoria estaba organizando provisiones en un trastero cuando oyó pasos familiares en el pasillo. La voz de Sebastián se oía con claridad mientras hablaba con alguien por teléfono. «Créeme, valdrá la pena verlo». Él decía, «Voy a demostrar la diferencia entre el verdadero arte y el entusiasmo amateur. Será un buen recordatorio para todos de por qué tenemos estándares en este negocio». Victoria oyó la risa de quienquiera que estuviera al otro lado de la llamada. «Oh, ella se cree una verdadera música». Sebastián continuó. «Deberías haberla visto anoche sentada en el piano Steinway como si fuera la dueña del lugar. Voy a disfrutar devolviéndola a la realidad». Más risas. Entonces la voz de Sebastián se fue apagando al alejarse. «Nos vemos esta noche. Esto va a ser divertido». Victoria se quedó de pie en el oscuro armario, rodeada de trapeadores y productos de limpieza, y sintió que algo cambiaba en su interior. El miedo seguía ahí, pero algo más fuerte lo estaba apartando. Ira, sí, pero también una profunda necesidad de demostrar que las suposiciones de Sebastián sobre ella estaban equivocadas. Pensó en su madre, que había trabajado en 3 empleos para pagar las clases de piano de Victoria cuando era joven. Su madre había creído en su talento, incluso cuando apenas podían permitirse comer. Pensó en todas las horas que había practicado, todos los sueños que había sacrificado, toda la música que aún vivía en su interior a pesar de 20 años de silencio. Quizás Sebastián tenía razón en algo. Quizás el mundo de la música no pasaba por alto el talento genuino. Quizás era hora de dejar de ignorarse a sí misma.
Victoria salió del trastero y se dirigió directamente al sótano donde había descubierto el viejo piano desafinado semanas atrás. Retiró la lona y se sentó en el banco. Las teclas aún estaban amarillentas y algunas se atascaban al presionarlas, pero tendría que conformarse. Durante las siguientes 3 horas, Victoria tocó. Empezó con escalas y ejercicios, calentando dedos que no habían practicado seriamente en décadas. Luego pasó a piezas que recordaba, poniendo a prueba su memoria y su técnica. Algunos pasajes volvieron con facilidad, como si los hubiera tocado el día anterior. Otros requerían trabajo, mucha atención para reconstruir la memoria muscular. Tocó Bach para fortalecer sus dedos y afinar su precisión. Tocó Mozart para recordarse a sí misma. Sobre la gracia y la claridad. Tocó Chopin para reconectar con la profundidad emocional que siempre había sido su mayor fortaleza como joven músico. A medida que avanzaba la tarde, Victoria sintió que algo que había estado latente durante demasiado tiempo despertaba. No solo sus habilidades técnicas, aunque éstas regresaban más rápido de lo que esperaba. Era su alma musical, la parte de ella que entendía la música no como una serie de notas que debían ejecutarse correctamente, sino como un lenguaje para expresar todo lo que las palabras no podían capturar. Para cuando finalmente dejó de tocar, el edificio se había quedado en silencio. La función de la noche en el piso de arriba comenzaría pronto, y después de eso, Victoria intentó no pensar en lo que vendría después. Cubrió el viejo piano y subió las escaleras. En unas horas, descubriría si 20 años alejada de la música habían matado su talento, o si simplemente había estado esperando pacientemente a que recordara quién era realmente. El concierto de la noche estaba terminando en el piso de arriba cuando Victoria finalmente reunió el coraje para salir del sótano. Podía oír el lejano sonido de los aplausos filtrándose a través de los pisos del edificio, seguidos por el ruido familiar del público saliendo. Su corazón latía tan rápido que se sentía mareada, pero ya no había vuelta atrás. Se dirigió al baño de empleados y se miró en el espejo. Su uniforme de trabajo estaba arrugado por horas de práctica y su cabello se había soltado de la coleta. Parecía exactamente lo que era, una conserje que se había pasado el día limpiando pisos y vaciando cubos de basura. Pero sus ojos ahora reflejaban algo diferente, algo que no había estado allí en años. Victoria intentó arreglar su apariencia lo mejor que pudo, sabiendo que no importaría mucho. No estaba vestida para una actuación, y ciertamente no parecía pertenecer al mismo escenario que Sebastian Ashworth. Pero tal vez ese era el punto. Tal vez era hora de demostrar que a la música no le importaba la ropa que usaras ni de dónde vinieras. Mientras caminaba hacia la sala de conciertos principal, Victoria ya podía oír voces dentro. A través de las puertas entreabiertas, vislumbró a la gente desfilando. Sebastián había estado ocupado. Había al menos 50 personas sentadas, y llegaban más a cada minuto. Reconoció algunas caras del edificio. Músicos, profesores de música y estudiantes avanzados del conservatorio. Pero había otros que no conocía. Personas mayores con ropa cara que se comportaban con la confianza de los profesionales de la industria musical. Se le revolvió el estómago al darse cuenta de que podrían ser los críticos y directores que Sebastián había mencionado. Victoria estaba de pie, fuera de la puerta, paralizada por la vista de tanta gente. Esto no era lo que había imaginado cuando lanzó su desafío. Se había imaginado quizás una docena de observadores, no un público completo, tratando esto como una especie de entretenimiento. Pensándolo bien, Victoria se giró y encontró a Sebastián detrás de ella, luciendo perfectamente sereno con su costoso atuendo de concierto. Se había cambiado su ropa informal por ropa formal para actuaciones, smoking negro, cabello perfectamente peinado, el tipo de apariencia refinada que gritaba músico profesional. Solo era. Victoria empezó y luego se detuvo. No le daría la satisfacción de verla dudar. Te estaba esperando. Sebastián sonrió, pero no era una expresión amistosa. Bien, porque tenemos bastante público esta noche.
Espero que estén preparados para lo que está a punto de suceder. A través de las puertas, Victoria pudo ver a la gente tomando asiento, charlando animadamente entre ellos. Captó fragmentos de conversación al pasar. Esto debería ser interesante. No puedo creer que Sebastián esté pasando por esto. La pobre no tiene ni idea de dónde se ha metido. Es casi cruel, la verdad. Victoria sintió que su confianza flaqueaba de nuevo. Pero entonces recordó algo que su madre le decía cuando era joven y estaba nerviosa antes del recital. La música no sabe si eres rica o pobre, cariño. Solo lo sabe si eres sincera. Por cierto, dijo Sebastián, ajustándose la pajarita. Debería decirte quiénes están entre el público esta noche. Hay varios críticos musicales de importantes publicaciones, el director del conservatorio y algunos ejecutivos de la industria discográfica. Pensé que sería educativo para ellos ver la diferencia entre el arte profesional y, bueno, lo que sea que creas que puedes hacer. Victoria asintió, sin atreverse a hablar. El peso de lo que estaba sucediendo la estaba aplastando. No eran simples observadores casuales. Eran personas cuyas opiniones podían hacer o deshacer carreras en el mundo de la música clásica. Y debo mencionar que Sebastián seguía disfrutando de su incomodidad. También he invitado a algunos reporteros locales. Esta historia es demasiado buena para no compartirla. Conserje desafía a pianista de talla mundial. Prácticamente se escribe sola. El corazón de Victoria se encogió aún más. Reporteros, esto se estaba convirtiendo en un circo, y ella estaba a punto de ser la protagonista de su propia humillación. Sebastián miró su reloj. Bueno, supongo que deberíamos empezar. Cuanto antes empecemos, antes se aclarará todo este malentendido. Empujó las puertas de la sala de conciertos y Victoria lo siguió adentro. El murmullo de la conversación se apagó cuando la gente notó su entrada. Todas las miradas se volvieron hacia ellos, y Victoria se sintió expuesta bajo las brillantes luces del escenario que se habían encendido para la ocasión. La sala de conciertos se veía diferente con gente dentro. Lo que parecía elegante y tranquilo cuando estaba vacío ahora se sentía intimidante y hostil. Todos los asientos de las primeras filas estaban ocupados, y la gente seguía entrando. La noticia se había extendido mucho más allá de los contactos originales de Sebastián. Mientras caminaban por el pasillo hacia el escenario, Victoria sentía el peso de cada mirada. Oía comentarios susurrados que no eran lo suficientemente bajos. Es ella. No parece gran cosa. ¿En qué está pensando? Desafiando a Sebastián Ashworth. Esto va a ser doloroso de ver. Alguien debería haberla convencido de lo contrario. Victoria mantenía la mirada fija al frente, intentando bloquear las voces. Pero cada comentario era como una pequeña daga que socavaba la poca confianza que había logrado acumular durante su sesión de práctica de la tarde. Sebastián, mientras tanto, estaba claramente en su salsa. Asintió y sonrió a la gente que reconoció, deteniéndose ocasionalmente para estrechar la mano de personas de aspecto importante. Estaba interpretando el papel del amable profesional a punto de educar a un desafortunado aficionado. Cuando llegaron al frente de la sala, Sebastián se giró para dirigirse al público. Damas y caballeros, gracias por venir esta noche. Lo que están a punto de presenciar es, espero, una demostración educativa sobre la naturaleza del verdadero arte musical. El público se acomodó en sus asientos, expectante y ansioso por que comenzara el espectáculo. La música, continuó Sebastián, no es un arte democrático. Requiere años de estudio dedicado, una formación adecuada y sí, un cierto nivel de comprensión cultural que no se puede fingir ni improvisar. Esta noche, espero ilustrar la diferencia entre el arte genuino y el amateurismo bien intencionado. Victoria sintió que el calor le subía a las mejillas. Él ya estaba preparando el relato, pintándola como una aficionada diluida antes de que siquiera hubiera tocado una sola nota. Sebastián la señaló con una sonrisa condescendiente. Mi oponente esta noche es Victoria, que trabaja aquí como miembro del personal de limpieza.
Cree que su limitada formación musical la califica para competir con músicos profesionales. Aunque admiro su entusiasmo, creo que es importante que todos entendamos la realidad de lo que separa a los artistas profesionales de los aficionados, murmuró el público con aprecio. Sebastián les estaba dando exactamente lo que habían venido a ver. Una lección sobre cómo reconocer el propio lugar en el mundo. Ahora, dijo Sebastián, volviéndose hacia el escenario. ¿Empezamos esta demostración? Mientras subían los escalones del escenario, Victoria sintió que se encaminaba hacia su propia ejecución. El piano de cola de concierto se encontraba en el centro del escenario bajo luces brillantes, luciendo hermoso y aterrador a la vez. Era el momento. En tan solo unos minutos, o validaría todo lo que Sebastián había dicho sobre ella, o demostraría que 20 años alejada de la música no habían matado a la música que llevaba dentro. El público guardó silencio mientras tomaban posiciones en el escenario. Victoria observó el mar de rostros, todos observándola con expresiones que iban desde la curiosidad hasta la lástima y la diversión apenas disimulada. Esta gente había venido esperando verla fracasar, ver a Sebastián poner a un conserje arrogante en su lugar. Sebastián se acercó al piano y pasó la mano posesivamente por su superficie. Como este era tu reto, le dijo a Victoria en voz lo suficientemente alta para que el público lo oyera. Te dejo decidir quién empieza. ¿Prefieres avergonzarte de inmediato o prefieres ver una actuación de verdad antes de intentar la tuya? Victoria lo miró, luego al piano, luego al público. Su instinto le decía que corriera, se disculpara y se escabullera antes de empeorar las cosas. Pero en el fondo, oía el eco de la música que había tocado esa tarde, y la voz de su madre recordándole que a la música solo le importaba la honestidad. Yo empezaré, dijo Victoria en voz baja. Sebastián arqueó una ceja, visiblemente sorprendido por su decisión. ¿Estás segura? Una vez que tocas, no hay vuelta atrás. Victoria asintió, caminando hacia la banqueta del piano. Estoy segura. Mientras se sentaba y ajustaba la banqueta, Victoria sintió el peso de las miradas del público. El silencio era ensordecedor. Este era su momento de la verdad. Victoria estaba sentada en la banqueta del piano, con las manos apoyadas en el regazo mientras miraba fijamente las teclas. El silencio en la sala de conciertos era tan absoluto que podía oír los latidos de su propio corazón. 50 pares de ojos observaban cada movimiento, esperando a que comenzara lo que muchos suponían que sería un fracaso estrepitoso. Podía sentir a Sebastián de pie detrás de ella, probablemente disfrutando cada instante de su evidente nerviosismo. El público se removía inquieto en sus asientos y captó algunos comentarios susurrados que no pretendían ser amables. Pobrecita, parece aterrorizada. Esto va a terminar rápido. Casi siento lástima por ella. Victoria cerró los ojos e intentó bloquear todo excepto el piano que tenía delante. Pensó en la tarde que había pasado practicando en el sótano, en cómo la música había vuelto poco a poco a ella como un sueño medio olvidado que se volvía realidad. Pensó en su madre, que había sacrificado tanto para darle a su hija la oportunidad de hacer algo hermoso. Al abrir los ojos, las manos de Victoria se dirigieron a las teclas. Había decidido que tocar durante su sesión de práctica, aunque no estaba segura de tener el coraje para hacerlo. Era una pieza que significaba todo para ella, una que contaba la historia de su vida de una manera que las palabras jamás podrían. Empezó con las primeras notas de la balada número 1 de Chopin en sol menor. Empezó suavemente, casi como un susurro, con una melodía sencilla que parecía plantear una pregunta. Los primeros compases fueron engañosamente suaves, y Victoria sintió que el público se relajaba un poco, quizás pensando que esto no sería tan embarazoso como esperaban. Pero a medida que Victoria seguía tocando, algo mágico comenzó a suceder. La música empezó a cobrar vida bajo sus dedos, y con ella, 20 años de emociones reprimidas empezaron a aflorar. No se trataba solo de una mujer tocando notas en un piano. Era alguien contando su historia a través de la música, poniendo su corazón y alma en cada frase.
La melodía se volvió más compleja y la técnica de Victoria se hizo más evidente. Sus dedos se movían con la precisión que solo se lograba tras años de entrenamiento riguroso. El público comenzó a sentarse más erguido, prestando más atención. Esto no era para nada lo que esperaban. Victoria se sumergió en la música como solía hacerlo de joven, y el piano era su mundo entero. Ya no pensaba en la técnica ni en la colocación de los dedos. Simplemente sentía la música fluir a través de ella, dejándose llevar por toda la tristeza, el anhelo y la esperanza que había mantenido enterrados durante tanto tiempo. La melodía alcanzó su primer clímax, y la interpretación de Victoria se volvió más apasionada, más intensa. Todo su cuerpo se movía con la música, balanceándose ligeramente mientras recorría los complejos pasajes. El piano cantaba bajo su toque, produciendo sonidos que parecían provenir de algo más profundo que las cuerdas y los martillos del instrumento. En el público, la gente empezó a mirarse con expresiones de confusión y sorpresa. Esto no se suponía que estuviera sucediendo. Se suponía que el conserje no debía tocar así, pero no se podía negar lo que estaban oyendo. Sebastián, de pie a un lado del escenario, sintió que su sonrisa de confianza comenzaba a desvanecerse. Había esperado que Victoria tropezara con una pieza sencilla, tal vez una melodía básica que demostrara su punto sobre la diferencia entre músicos de verdad y aficionados. En cambio, estaba viendo a alguien tocar con un nivel de musicalidad que rara vez había encontrado, incluso entre sus colegas profesionales. A medida que el bad llegaba a la parte media, la interpretación de Victoria se volvió aún más expresiva. Llevó la melodía a través de una serie de variaciones, cada una más cargada de emoción que la anterior. Su toque en las teclas era perfecto. A veces suave como la seda, a veces tan potente como para hacer resonar toda la sala de conciertos. El público estaba completamente en silencio ahora, pendiente de cada nota. Incluso los críticos musicales que habían llegado esperando escribir reseñas divertidas sobre una aficionada diluida se inclinaban hacia adelante en sus asientos, intentando procesar lo que oían. La técnica de Victoria era impecable, pero eso no era lo que hacía su interpretación tan cautivadora. Era la emoción que le imprimió a la música, la forma en que hacía que cada frase significara algo. Tocaba como alguien que había vivido una pérdida y un dolor reales, que entendía que la música no se trataba solo de tocar las notas correctas en el momento oportuno. Se trataba de tomar todo lo que habías experimentado en la vida y transformarlo en algo hermoso. La balada alcanzó su clímax dramático, y la interpretación de Victoria se volvió atronadora. Sus manos recorrieron el teclado con increíble velocidad y precisión, pero cada nota estaba perfectamente controlada. La música llenó la sala de conciertos con tal fuerza que algunos del público sintieron que sus corazones se aceleraban al ritmo. Pero entonces, tan repentinamente como había comenzado la tormenta, Victoria volvió a reducir la música a un susurro. La sección final de la balada fue como una plegaria, suave y esperanzadora a pesar de toda la oscuridad que la precedió. Su toque se volvió increíblemente delicado, y el piano respondió con sonidos tan hermosos que parecían flotar en el aire como un perfume. Mientras Victoria tocaba los compases finales, pensó en su trayectoria, desde una joven promesa musical hasta una mujer que limpiaba pisos, y ahora, de alguna manera, de vuelta al piano, donde pertenecía. La música nunca la había abandonado del todo. Simplemente había estado esperando pacientemente a que recordara quién era. La última nota del piano se desvaneció, y durante varios segundos, la sala de conciertos permaneció en completo silencio. Victoria se sentó al piano con las manos aún sobre las teclas, sin poder creer lo que acababa de suceder. Había tocado mejor que nunca en su vida, incluso siendo una joven que soñaba con una carrera profesional. Entonces, lentamente, el público comenzó a responder. Empezó con una persona aplaudiendo, luego otra. De repente, toda la sala de conciertos estalló en aplausos. La gente se puso de pie, muchos con lágrimas en los ojos. La ovación no se detuvo, y Victoria se sentó al piano en estado de shock,
abrumada por la respuesta. Podía ver rostros en el público que habían pasado del escepticismo al asombro y finalmente a la profunda conmoción. Los críticos musicales aplaudían con entusiasmo. El director del conservatorio meneaba la cabeza con incredulidad. Incluso algunos de los músicos más jóvenes, que habían llegado esperando entretenerse con su fracaso, aplaudían con genuino respeto. Victoria finalmente se levantó del piano y se giró hacia el público. Los aplausos continuaron y ella vio algo en sus rostros que no había visto en 20 años. Reconocimiento, no solo a su habilidad técnica, sino a su arte, a su capacidad para tomar la música y darle un significado profundo. Pero cuando los aplausos finalmente comenzaron a apagarse, Victoria recordó que esto no había terminado. Había demostrado que podía tocar. Pero Sebastián aún tenía su turno. Miró al otro lado del escenario, hacia donde él estaba, y la expresión en su rostro era diferente a todo lo que había visto antes. El hombre seguro y arrogante que la había desafiado la noche anterior se había ido. En su lugar estaba alguien conmocionado, inseguro y quizás, por primera vez en su vida, un poco asustado. Sebastián había construido toda su identidad en torno a ser el mejor, el más talentoso, el más merecedor del éxito. Pero lo que acababa de presenciar desafiaba todo lo que creía sobre sí mismo y su lugar en el mundo de la música. El público se acomodaba de nuevo en sus asientos. Pero la energía en la sala había cambiado por completo. Ya no estaban allí para ver un espectáculo ni para ver a alguien ponerse en su lugar. Estaban allí para presenciar algo extraordinario. Y todos sabían que lo que viniera después determinaría si esta noche sería recordada como una casualidad o como el momento en que todo cambió. Victoria caminó hacia un lado del escenario y asintió. Se dirigió a Sebastián. Era su turno y todos en la sala de conciertos esperaban ver cómo reaccionaría a lo que acababan de experimentar. Sebastián se quedó paralizado a un lado del escenario, con la mente dando vueltas por lo que acababa de presenciar. Esto no se suponía que debía suceder. Se suponía que Victoria era una aficionada diluida que se avergonzaría a sí misma y demostraría su punto de vista sobre el orden natural del mundo de la música. En cambio, acababa de ofrecer una de las actuaciones más conmovedoras que jamás había escuchado. El público se acomodaba en sus asientos, pero la atmósfera en la sala de conciertos se había transformado por completo. Donde antes había anticipación por un espectáculo, ahora había genuina emoción por lo que vendría después. Sebastián podía sentir sus miradas fijas en él, esperando ver cómo reaccionaría a la extraordinaria actuación de Victoria. Por primera vez en su carrera profesional, Sebastián se sentía realmente nervioso. Había actuado para presidentes, miembros de la realeza y los públicos más exigentes del mundo, siempre con plena confianza en sus habilidades. Pero de pie en el escenario, tras la actuación de Victoria, sintió algo nunca antes experimentado, la duda. Caminó lentamente hacia el piano, con la mente acelerada mientras intentaba decidir qué tocar. Originalmente había planeado interpretar el concerto para piano número 3 de Rachmaninoff, una de las piezas técnicamente más exigentes del repertorio clásico. Era una pieza que demostraría su formación y técnica superiores, demostrando por qué años de formación en el conservatorio eran importantes. Pero ahora, tras escuchar a Victoria tocar con tanta emoción y autenticidad, Sebastián se preguntaba si la dificultad técnica sería suficiente. El público acababa de experimentar algo que iba mucho más allá de la mera técnica. Habían presenciado música que brotaba del alma, y Sebastián se dio cuenta de repente de que su enfoque habitual podría fracasar. Al sentarse en el banco del piano, Sebastián sintió el sudor formarse en su frente a pesar del aire fresco de la sala de conciertos. Ajustó el banco, puso las manos sobre las teclas e intentó recuperar la confianza que lo había acompañado en innumerables actuaciones. Comenzó la introducción del concierto de Rachmaninoff. Sus dedos se movían con la precisión y velocidad que lo habían hecho famoso. La ejecución técnica era impecable. Cada nota estaba perfectamente colocada. Cada frase era exactamente como la había practicado miles de veces.
Desde un punto de vista puramente mecánico, su interpretación fue todo lo que la formación en el conservatorio debía producir. Pero faltaba algo, y todos en el público lo percibían. Mientras que la interpretación de Victoria había estado llena de emoción y significado personal, la de Sebastián se sentía fría y calculada. Tocaba las notas correctamente, pero no decía nada con ellas. La música era técnicamente perfecta, pero emocionalmente vacía. Sebastián también se dio cuenta de esto, y eso solo lo puso más nervioso. Se esforzó más, tocando con más volumen y velocidad, intentando compensar la falta de conexión emocional con una exhibición técnica pura. Pero cuanto más se esforzaba, más mecánica se volvía su interpretación. En el público, la gente comenzó a moverse incómodamente en sus asientos. Tras la experiencia trascendental de la actuación de Victoria, la interpretación de Sebastián parecía vacía en comparación. Los críticos musicales que habían llegado esperando escribir sobre la diferencia entre músicos profesionales y aficionados ahora presenciaban algo. No habían anticipado a un músico con formación profesional. Al ser superado por alguien que tocaba con el corazón, Sebastián percibió la respuesta del público y el pánico comenzó a apoderarse de él. Nunca se había encontrado en una situación en la que sus habilidades técnicas no fueran suficientes para conquistar al público. Toda su vida le habían dicho que la formación y la educación adecuadas eran lo importante en la música. Había construido toda su identidad en torno a ser superior a los demás gracias a su origen y educación. Pero Victoria acababa de demostrar que esas cosas no significaban nada si no se tenía algo real que decir a través de la música. Había tocado con una profundidad de sentimiento a la que Sebastián nunca había llegado. En todos sus años de formación en el conservatorio, nadie le había enseñado a ser vulnerable, a dejar que sus propias experiencias y emociones fluyeran a través de la música. Mientras seguía tocando, Sebastián se encontró pensando en su vida. Había crecido rico y privilegiado, con todas las ventajas que el dinero podía comprar. Nunca había luchado, nunca había enfrentado verdaderas dificultades, nunca había experimentado el tipo de pérdida y sacrificio que había moldeado el carácter de Victoria. Su música reflejaba eso. Era pulida y perfecta, pero carecía de profundidad porque él carecía de ella. La comprensión lo golpeó como un puñetazo, y por un momento, sus dedos flaquearon sobre las teclas. Se recuperó rápidamente, pero varias personas del público notaron el error. Sebastián nunca cometía errores. Era conocido por su perfección técnica, y el hecho de que ahora estuviera teniendo dificultades solo. Noté lo nervioso que se había sentido. Siguió tocando el resto del concierto, pero ya no le importaba. Cada frase le recordaba lo que le faltaba a su interpretación y a su vida. Había pasado tantos años menospreciando a los demás, creyendo que su formación y sus antecedentes lo hacían inherentemente superior, que había olvidado que la música debía ser algo más que simplemente tocar las notas correctas. Cuando Sebastián finalmente llegó al final de la pieza, el aplauso fue cortés pero contenido. Era el tipo de respuesta que podría haber recibido por una actuación competente pero anodina en un recital local, no la ovación entusiasta que estaba acostumbrado a recibir. El contraste con la reacción a la actuación de Victoria fue marcado y doloroso. Sebastián se levantó del piano, con el rostro enrojecido por la vergüenza y la confusión. Acababa de experimentar su primer fracaso real como intérprete y estaba ocurriendo frente a un público que incluía a algunas de las personas más importantes del mundo de la música clásica. Miró los rostros del público y vio algo que nunca antes había visto en su actuación. Decepción. Esta gente esperaba grandeza de él, había llegado creyendo en su reputación, y él los había decepcionado. Peor aún, había sido superado por alguien a quien había descartado como indigno de compartir el mismo escenario. Victoria seguía de pie a un lado del escenario, observándolo con una expresión que no era ni triunfante ni burlona. En cambio, parecía casi triste, como si comprendiera por lo que estaba pasando. De alguna manera, eso hizo que Sebastián se sintiera aún peor. La había desafiado, esperando humillarla,
pero ella lo había vencido con tanta gracia que no podía permitirse sentir lástima por él. El público comenzó a murmurar entre sí, y Sebastián captó fragmentos de sus conversaciones. No puedo creer lo que acabamos de oír. La diferencia era como la noche y el día. ¿Quién es esta mujer? ¿Cómo no sabíamos de ella? Sebastián parecía completamente fuera de sí. Esa fue la actuación más conmovedora que he escuchado en años. Cada comentario era como un golpe más al ego de Sebastián. Había pasado toda su carrera siendo el centro de atención, la estrella a la que todos acudían. Ahora lo ignoraban mientras la gente hablaba del conserje que acababa de enseñarle lo que era la verdadera musicalidad. Pero a medida que la conmoción y la vergüenza iniciales empezaban a desvanecerse, Sebastián se encontró sintiendo algo inesperado. Junto a la humillación, también sentía una extraña sensación de alivio. Por primera vez en su vida, había conocido a alguien que era realmente mejor que él. No por formación, experiencia o contactos, sino por algo más profundo y auténtico. Fue un golpe demoledor para su ego, pero también liberador. Toda su vida, había cargado con la presión de ser el mejor, de estar a la altura de las expectativas de todos, de mantener su imagen de músico clásico perfecto. Esa noche, esa presión se había aliviado. Había fracasado públicamente, y de alguna manera ese fracaso le estaba enseñando algo que todos sus años de éxito no le habían enseñado. Sebastián caminó lentamente hacia Victoria, mientras el público observaba cada uno de sus movimientos. Cuando la alcanzó, se detuvo y la miró a los ojos. Lo que vio allí no fue el regodeo que esperaba, sino comprensión y compasión. Ella sabía lo que se sentía perderlo todo, ver sus sueños destrozados, empezar de cero. Y de alguna manera eso le dio la gracia para ser amable con alguien que había intentado humillarla. Sebastián se quedó frente a Victoria. El silencio entre ellos se llenó de palabras no dichas. Toda la sala de conciertos observaba, esperando a ver qué pasaba. Todos esperaban enojo, excusas o incluso una salida dramática. En cambio, Sebastián hizo algo que sorprendió a todos en el público, incluido él mismo. Extendió la mano a Victoria, y cuando ella la tomó con vacilación, hizo una profunda reverencia. No la superficial reverencia teatral de una celebridad que agradece un aplauso, sino un genuino gesto de respeto y humildad. «Te debo una disculpa», dijo Sebastián, y su voz se oyó con claridad en la silenciosa sala de conciertos. «No solo por esta noche, sino por todo lo que dije ayer. Me equivoqué contigo, y me equivoqué sobre lo que realmente significa la música». Victoria lo miró con sorpresa. Este no era el hombre arrogante que la había desafiado hacía menos de 24 horas. Algo fundamental había cambiado en Sebastián durante esos dolorosos minutos al piano. «No necesitas disculparte», dijo Victoria en voz baja. «Todos tenemos diferentes caminos con la música». Pero Sebastián negó con la cabeza. «No, si necesito disculparme y no solo contigo». Se giró para mirar al público, muchos de los cuales estaban inclinados hacia adelante en sus asientos, fascinados por este giro inesperado de los acontecimientos. «Damas y caballeros», comenzó Sebastián, con la voz más firme ahora. «Los invité aquí esta noche para presenciar lo que pensé que sería una lección sobre la importancia de una formación y una educación adecuadas en la música clásica. Creí. El talento sin la formación adecuada carecía de importancia. La música era dominio exclusivo de quienes tenían las credenciales adecuadas». Hizo una pausa, miró a Victoria y continuó. «En cambio, todos ustedes han presenciado una clase magistral sobre lo que realmente es la música. No se trata de dónde estudiaron ni de quiénes fueron sus maestros. Se trata de tener algo genuino que decir y el coraje para decirlo». El público escuchó en un silencio atónito. Las disculpas públicas de músicos clásicos de la talla de Sebastián eran casi inauditas. El mundo de la música se basaba en mantener la imagen y la reputación, sin admitir errores ni culpas. «Victoria», dijo Sebastián, volviéndose hacia ella.
Tu actuación de esta noche fue una de las piezas musicales más conmovedoras que he escuchado. No solo interpretaste la balada de Chopin. Contaste tu historia a través de ella. Cada nota significaba algo porque provenía de una experiencia real, de una emoción real, de la vida real. Victoria sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Durante 20 años, se había convencido de que había abandonado la música para siempre, de que sus sueños eran solo fantasías infantiles que necesitaba dejar ir. Pero esta noche había demostrado que la música nunca la había abandonado del todo. Simplemente había estado esperando el momento oportuno para resurgir. El doctor Patterson, director del conservatorio, se levantó de su asiento en la tercera fila. Era un hombre mayor de cabello blanco y una presencia que llamaba la atención en cualquier sala. Todos conocían su reputación. Era una de las figuras más respetadas de la educación musical clásica. Disculpe, dijo el doctor Patterson, con la voz penetrando el murmullo que se había formado en el público. Señorita Victoria, me gustaría hablar con usted. Victoria parecía nerviosa cuando el distinguido hombre mayor se acercó al escenario. Lo había visto antes por la sala de conciertos, pero nunca imaginó que sabría de su existencia, y mucho menos que querría hablar con ella. Llevo 37 años dirigiendo el conservatorio, dijo el doctor Patterson mientras subía las escaleras del escenario. En ese tiempo, he escuchado a miles de estudiantes y cientos de músicos profesionales. Pero lo que hicieron esta noche, sacudió la cabeza con asombro. Fue extraordinario, murmuró el público en señal de acuerdo. Viniendo del doctor Patterson, esto fue un gran elogio. Tengo que preguntar, continuó el director. ¿Dónde estudiaste? ¿Quiénes fueron tus profesores? Porque quienquiera que te haya formado merece reconocimiento por desarrollar un arte tan extraordinario. Victoria se sintió abrumada por la atención. Estudié en el Conservatorio Regional cuando era joven, dijo. Pero eso fue hace mucho tiempo. No he tenido formación académica en 20 años. El doctor Patterson arqueó las cejas. ¿20 años? ¿Y has estado trabajando como conserje todo este tiempo? Victoria asintió, avergonzada por el contraste entre su pasado y el de todos los demás en la sala. ¿Te importaría contarnos qué pasó? ¿Cómo termina alguien con tu nivel de talento? Señaló la sala de conciertos. Trabajando aquí en lugar de actuar aquí. Victoria respiró hondo. Había mantenido su historia en privado durante tanto tiempo, pero algo en este momento la hizo querer compartirla. Mi madre enfermó cuando yo tenía 22 años. Empezó a tener cáncer. Yo estaba empezando mi carrera profesional. Tenía algunos contratos pequeños para actuaciones, pero necesitaba cuidados y no podíamos permitirnos ayuda profesional. Así que acepté cualquier trabajo que pudiera encontrar que me permitiera cuidarla. El público escuchaba atentamente, muchos de ellos dándose cuenta de que estaban oyendo algo profundamente personal e importante. Vivió 8 años más, continuó Victoria, con la voz cada vez más fuerte. Y yo agradecía cada día que pasaba con ella, pero para cuando falleció, había estado tanto tiempo alejada de la música que pensé que era demasiado tarde para volver. ¿Quién contrataría a una pianista de 30 y tantos sin experiencia reciente? Así que simplemente me mantuve alejada. Me dije a mí misma que lo había aceptado. La doctora Patterson asintió pensativa. Y, sin embargo, está claro que nunca dejas de ser músico. La música como la que escuchamos esta noche no surge de la nada. Creo, dijo Victoria lentamente. Esa música nunca te abandona si realmente forma parte de ti. Simplemente espera. Sebastián, que había estado escuchando en silencio, dio un paso adelante. Victoria, quiero hacerte una oferta. Tengo contactos en todo el mundo de la música. Sellos discográficos, salas de conciertos, directores de festivales. Me gustaría ayudarte a volver a la música profesional si eso es lo que deseas. Victoria lo miró sorprendida. ¿Por qué harías eso? Sobre todo después de esta noche. Sebastián sonrió, y por primera vez desde que Victoria lo conocía,
Fue una expresión genuina y humilde. Porque esta noche me enseñaste algo que debería haber aprendido hace años. La música no es una competencia. No se trata de demostrar que eres mejor que alguien más. Se trata de compartir algo hermoso con el mundo, y tú tienes algo hermoso que compartir. El doctor Patterson se aclaró la garganta. De hecho, Sebastián, a mí también me gustaría hacerte una oferta. Se giró hacia Victoria. Nuestra estafa. El Servatorio tiene un programa para estudiantes adultos, personas que desean retomar la música después de que la vida los haya llevado por otros caminos. También tenemos una vacante para un artista residente. Alguien que pueda guiar a los estudiantes no solo en la técnica, sino también en lo que significa encontrar su voz auténtica en la música. Victoria se sintió mareada. Hace 24 horas había sido invisible, solo una cara más con uniforme que nadie notaba. Ahora estaba de pie en el escenario, recibiendo ofertas de oportunidades que creía perdidas para siempre. No sé qué decir, susurró. Di que sí, gritó alguien del público. Y de repente, otras voces se unieron para animarla a aceptar las ofertas. Victoria observó los rostros del público. Las mismas personas que habían venido esperando verla fracasar ahora la aclamaban por su éxito. Pensó en su madre, que siempre había creído en su talento, incluso cuando Victoria dejó de creer en sí misma. Sí, dijo Victoria, y las palabras parecieron flotar en el aire como una nota perfecta. Sí a todo. Los aplausos que siguieron fueron atronadores. Más largos y entusiastas que cualquier otro que la sala de conciertos hubiera escuchado en años. La gente estaba de pie, vitoreando, algunos secándose las lágrimas. Mientras la ovación continuaba, Sebastián se inclinó hacia Victoria. «Sabes, creo que este es el comienzo de algo maravilloso para ambos». Victoria sonrió, sintiéndose más ligera que en 20 años. El conserje que limpiaba estos pisos cada mañana se había ido. En su lugar estaba un músico que finalmente había vuelto a casa.